Qué bueno que estamos aquí los que estamos y esperemos que pronto lleguen más, ¿verdad? En favor de Dios. Ok, hermanos, vamos a ponernos de pie. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5? Versículo 7. 5 a 7. 5, 7. Mateo 5, 7. Mateo 5, 7, sí. Así nada. Amén, aleluya, gloria a Dios. 5, 7, ¿lo tienen? Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Adoramos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, te damos a ti todo el honor y la alabanza, porque solo tú, Señor, eres digno. En el nombre de Cristo Jesús queremos suplicarte que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, Señor. Abra nuestro entendimiento, ábrenos las Escrituras, Señor. Permite que podamos aprender, que podamos crecer en el conocimiento de tu gracia, que podamos avanzar en nuestra vida espiritual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendice también nuestra reunión de más al rato, Señor. Nuestras alabanzas sean escuchadas en tu trono en honor grato, Señor. Y la palabra fluya como río impetuoso, Señor, tocando nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Me quedo muy pegadito al altar. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? La pregunta de los 64,000. Ni cri vino, creo. ¿Quién? El grillito cantó que se cri, 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 cri. ¿Qué se acuerdan de la semana pasada, hermanos? Otra vez se va a tener que dar otro repaso, un tercer repaso de la clase que vimos. ¿Qué se acuerdan? A ver, refresquenos la memoria. Dame una cubeta de agua, Miguel. ¿Qué se acuerdan? Hablamos del hambre y sed de justicia y dijimos que la condición espiritual del ser humano, la condición espiritual del creyente, siempre va a depender de qué? Del hambre y sed. Del hambre y sed que tengas, ¿de qué? Vimos varias cosas. De la presencia de Dios, de justicia, ¿qué más? ¿Qué más vimos? De la palabra de Dios, hermanos. El hambre y sed que tengamos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la comunión con Dios, de que tengamos verdaderos deseos de estar en la casa de Dios, de que podamos venir a la presencia de Dios. El hambre que tengamos, el deseo que tengamos, hermanos, es lo que va a marcar cómo va a ser la condición espiritual de cada uno de nosotros. Una persona que no tiene el menor deseo de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué clase de vida creen que va a tener siendo cristiano? ¿Tendrá vida? ¿Cómo será la condición espiritual de una persona que es cristiana, pero nunca jamás siente el deseo de leer la Biblia? Pues nunca va a crecer. Entonces no es cristiana. Una persona, hermanos, alguien dijo alguna vez, este libro me apartará del pecado, o el pecado me apartará. Entonces, una persona que no lee la Biblia, ¿cómo va a ser su condición espiritual? Pues van a llegar los testigos de Jehová y lo van a hacer así. Y eso es lo de menos, o sea, que lleguen los testigos de Jehová y le hagan así como dice Miguel, va a ser lo de menos, que llegue el tentador y te haga así. Ahí va a estar lo crítico, ahí va a estar lo difícil, ¿sí o no? ¿Quién es el que fortalece nuestras vidas sino el poder del Espíritu Santo en nosotros? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí o no? Amén. Cuando llegue la tentación, cuando llegue el enemigo y sacuda nuestras vidas, ¿cómo nos va a ir si no hay hambre y sed de la presencia de Dios? Yo les decía hace unos días, ¿quién se acuerda lo que desayunó el 24 de febrero de hace 3 años? Menudo. ¿El 24 de febrero? Ah, sí, pues sí. No, tú estabas operado. No, ni que nada. No es cierto. ¿Hace 3 años? ¿24 de febrero? Estabas internado en el hospital todavía. Ah, no, ya me acordé. Un Para que vean pastel. que no se acuerda. No fue cuando Ah, inició sí. el COVID. ¿Eh? No, Fue cuando inició el COVID. No, eso es otro rollo. El asunto es este. ¿Qué desayunó?
el 23 de enero hace 5 años. No nos acordamos de lo que... No me acuerdo de lo que vimos en el curso de ayer. Ok. ¿Qué decíamos en cuanto a ese desayuno? No nos acordamos que desayunamos, pero sabemos que en su momento nos fortaleció, nos ayudó, nos quitó el hambre, ¿cierto? Cuando nosotros, hermanos, nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a estar fuertes en la palabra, vamos a estar fuertes en el Señor, vamos a estar fortalecidos y fortalecidos con aquella comida. Vamos a caminar 40 días hasta Horeb, pero va a depender del hambre y sed que tengamos, cada uno en particular. Esto no es grupal, hermanos. ¿A cuántos nos gusta, hermanos, de repente tener un convivio como iglesia y que yo traigo los frijolitos, y que yo traigo las tortillas, y que yo traigo la soda, y que yo traigo el hambre, y que yo traigo, qué sé yo? Que todos traemos algo y nos gusta comer en familia, como iglesia, ¿cierto? Hermanos, el hambre y sed de Dios no se llena en grupo, se llenan individualmente. Y cada uno de nosotros necesitamos tener esa hambre y sed, y que esa hambre y sed no se acabe. ¿Cómo dijimos que se puede quitar el hambre? Se puede quitar de dos maneras: comiendo sanamente o llenándonos de chatarra. ¿Sí o no? Póngale usted a un niño un pastel, una cocota de 2,5 litros, 25 litros, igual que por ahí. Póngale una soda, una coca y un pastel. Y póngale un platote de frijoles con nopales. ¿Sobre qué se va a ir el niño? El niño no va a buscar los nopales y los frijoles, va a buscar lo que le sepa dulce. ¿Qué vale? ¿Cuál es el problema, hermanos? Que si usted le da primero el pastel y la soda y después los frijoles y los nopales, no va a querer los nopales y los frijoles. ¿Por qué? En primera, porque no le gustan. En segunda, porque ya se siente satisfecho, ya se llenó, ya se quitó el hambre. Hermanos, nosotros como cristianos necesitamos tener hambre de la palabra, porque van a venir con muchas chucherías, hermanos. Y de hecho ya hay quienes predican puras chucherías. Y hay iglesias que se están llenando de puras chucherías. Y desgraciadamente, hermanos, cuando llega la prueba, cuando llega la tribulación, cuando llega la angustia, muchos desertan del evangelio porque no se les nutrió con la palabra de vida, con la palabra de verdad. No se les nutrió, no se les llenó, no se les sació con esa palabra que verdaderamente fortalece. Pero bueno, todo esto ya lo vimos la semana pasada. Esto nada más era para que medio se acordaran, ¿sí? Espero que sí se acuerden, porque ahorita vamos a avanzar con otra cosa. Vamos a ver, me moví aquí. Ok, dijimos, bienaventurados los que dijimos ahorita. Tienen hambre y sed de justicia. Bueno, esa fue la de la semana pasada. La de hoy, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán a Dios. Porque ellos alcanzarán misericordia. Yo le pregunto, hermano, ¿quién de ustedes anhela así con esa fuerza, desea con todo el corazón alcanzar la ira de Dios? Yo creo que ninguno va, Dios nos guarde. Alguien dijo alguna vez, Dios nos agarre confesados, y el cura le dijo, no, mejor que no nos agarre. ¿Cómo tendría la conciencia el tremendo? Pero el asunto es este: nadie quiere llegar al tiempo o al momento en el que Dios desate su ira sobre nosotros mismos. No queremos eso. Y dice la palabra, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es una persona misericordiosa? Por la que ayuda a otro. La que ayuda a otro. ¿Qué más? ¿Sí? Compasiva. Compasiva. El diccionario, hermanos, define la misericordia como la compasión que impulsa a una persona a ayudar o a perdonar a otra. ¿Sabían ustedes que la misericordia, o la compasión, mejor dicho, y la lástima no es lo mismo? ¿Sí saben la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es? La acción. La acción. Entonces, en la lástima no entra la misericordia. No.
Si usted ama a una persona, no le puede tener lástima. Fíjense qué tremendo está eso. De repente hay gente que dice, ay, es que cómo me da lástima mi hijo. Pobrecito mi hijo, cómo me da lástima. Y le duele, la lástima es algo que lastima, ¿va? O sea, que duele. Y duele ver a aquel hijo quizá adicto, duele quizá ver a aquel hijo en el homosexualismo, duele quizá ver a aquel hijo, no sé, en X cosa. Duele, ¿sí? Cuando hay lástima, cuando está la lástima ahí, en eso se queda, en que le dolió, en que le pesa, en que le puede no hacer nada por él. La compasión lo lleva a moverse de alguna manera para que aquella persona salga del atolladero en el que está. ¿Me explico? Ay, mi hijo anda en estos pasos, mi hijo, necesitas arrepentirte, necesitas buscar al Señor, o sea, estar haciendo algo. Eso es la compasión. Dios, hermanos, no nos tuvo lástima, nos tuvo compasión. ¿Cuál fue la diferencia? A Dios le dolió ver la situación del hombre, pero actuó en consecuencia. Envió a su Hijo para que usted y yo hoy pudiéramos estar aquí después de haber sido lavados de nuestros pecados, para que estuviéramos aquí hoy, hermanos, buscando su rostro, su gracia y su misericordia. Y es tan compasivo que todavía, hermanos, podemos alabarle, y nuestras alabanzas son oídas por Él en su presencia, por pura compasión. ¿Iba a decir algo? Sí, hermano, en el libro de Jonás, cuando que Dios mandó a Jonás a destruir a Nínive, y que fue Jonás y predicó, bueno, no predicó, les dijo que iba a ser destruido, era lo que estábamos hablando de Bedillo. Bueno, pero a lo que voy, que cuando Jonás se enoja con Dios porque pues le dijo que iba a destruir a Nínive, y Jonás estaba allí esperando a ver a Nínive cuando Dios lo iba a destruir, y se enoja Jonás en el capítulo 4 cuando dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Y esto, mire, y que te arrepientes del mal. O sea, qué tremenda la misericordia de Dios. Cuánto es piedad. Ahora, que se arrepiente del mal, misericordia. Aquí hay algo que es importante señalar, hermanos. Dios no se arrepiente del mal que haya hecho, porque Él no hace mal. No, pero se arrepiente del mal que planeaba hacer contra una ciudad por su Nínive. pecado. Ahora, hablando claramente, si Dios hubiera destruido a Nínive, ¿hubiera actuado mal o hubiera actuado en justicia? En justicia. O sea, aunque Dios hubiera destruido a Nínive, no podríamos acusar a Dios de maldad. Exacto. ¿Por qué? Porque habría sido destruida por causa de su pecado. Y fue destruida. ¿Sí? Por causa de su pecado. Y de hecho fue destruida después. ¿Se acuerdan? Ayer hablamos un poquito sobre esto en el estudio de evangelismo. ¿Sí? Hablábamos ayer un poquito acerca de esto, de que la gente es condenada porque pecaron contra Dios. El que sin ley peca, sin ley va a ser condenado. Pero el que peca bajo la ley, por la ley va a ser juzgado. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a la condenación? El pecado. Entonces, si Dios hubiera destruido aquella ciudad Nínive en ese momento, aunque después fue destruida, pero en ese momento se arrepintieron de su pecado. Por eso Dios detuvo su mano de juicio. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Exactamente. Cuando aquella generación desapareció y la nación volvió a ser lo que era, bueno, de ahí sí ya no hubo manera, ¿verdad? Fueron destruidos. Ok. Los misericordiosos entonces son aquellos que tienen misericordia y piedad de los que sufren, ya sea que sufran por cuestiones espirituales, hablando de pecado, o por el pesar natural, hablando de las aflicciones que hay alrededor del mundo, ya sea enfermedad, ya sean problemas, ya sean necesidades, ya sean crisis. Los misericordiosos entonces tienen misericordia y piedad de los que sufren. Hebreos 12:1, ¿qué dice? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro
tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué quiso usar este texto que no tiene a lo mejor nada que ver con lo que estoy diciendo, aparentemente? Este texto nos habla de los testigos. ¿Cuáles son los testigos? Los que encontramos en Hebreos 11. Esos son los testigos de los que está hablando aquí. ¿Sí? Quiero hacer el contexto del texto para que a ver si podemos entenderlo como quiero explicar. Esos son los testigos, ¿sí? A los que se refiere el versículo. Pero, además de todo esto, hermanos, alrededor de nosotros hay una gran cantidad de personas que necesitan que nosotros llevemos la palabra, que nosotros llevemos el evangelio, que nosotros marchemos conforme al evangelio que estamos predicando. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera que tenemos por delante? La carrera que tenemos por delante, hermanos, es nuestra propia carrera a la vida eterna. ¿Sí? Pero fíjese cómo tenemos que correrla. Despojémonos de todo peso y, si se fija entonces, todo peso y pecado no es lo mismo. Porque ciertamente todo pecado es peso, pero no todo el peso es pecado. ¿Cómo está eso? Sí, cierto. ¿Pero cómo? Por ejemplo, si usted tiene una enfermedad y esa enfermedad está, no sé, viene a su vida y trae pensamientos de dolor, de tristeza, no sé, usted tiene que poner eso en manos del Señor y seguir caminando. Despojarse de ese peso. A ese es peso. Despojarse de ese peso. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí. Entonces, no todo el peso es pecado. O por causa del pecado. O por causa del pecado. Pero todo pecado es peso. Por ejemplo, si alguna persona aborrece a su papá o a su mamá o a sus hijos y así viene al evangelio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir perdón por ese aborrecimiento y empezar a amar a sus padres, a sus hijos, a esa persona a la que aborreció. ¿Me explico? Tiene que empezar a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonarle. ¿Por qué? Porque ese resentimiento se está convirtiendo o se va a convertir en un peso sobre esa persona. Y le va a impedir llegar, le va a impedir correr. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Pero, Cualquiera que aborreciere a su hermano, ¿será culpable de qué? homicidio, Entonces, ¿eso es pecado o no es pecado? es pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despójate de eso. ¿Por qué? Porque necesitas o tienes la obligación, la responsabilidad de parte de Jesús de ir y llevarles una palabra a aquellos que están alrededor de ti. Y eso es por amor. Y eso es por amor. Ahora, yo sé que el texto que estoy usando no tiene nada que ver con lo que con lo que estamos hablando en cuanto a esto, ¿no? Si lo tomamos literal. Pero quise, si ustedes me lo permiten, forzarlo un poquito para que podamos entender, hermanos, que tenemos una responsabilidad de ser misericordiosos con aquellos que están fuera. Usted y yo tenemos una carrera que correr. Tenemos que llegar a la meta. ¿Y sabe qué, hermanos? Solos no la vamos a armar. Solos no vamos a poder llegar. ¿Qué necesitamos? La misericordia de aquel que nos llamó para alcanzar la meta. Es que de hecho lo mueve el amor a Dios, el amor por los demás. Ahora, yo he dicho a personas, te amo mucho, tengo calidez por ti, pero como odio y aborrezco tus actos. Pues sí. Ahora, los misericordiosos tienen el sincero deseo de aliviar el sufrimiento de las personas llevándolos a los pies de Cristo. ¿Sí o no? Por misericordia. O sea, una persona que tiene misericordia va a decir, ah, caray, voy a tomar un ejemplo al azar, ¿verdad? A Juan, por decir algo. Yo estoy viendo que Juan va directo al infierno, que va a la condenación eterna. ¿Sí sabe usted lo que es el infierno? ¿O no saben lo que es el infierno?
Ayer estuvimos hablando un poquito de eso, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a manejar también ahorita un poquito en el mensaje. ¿Qué es el infierno, hermanos? Es un lugar de tormento. Donde no está la presencia. Dice la palabra del Señor que hay oscuridad por todas partes, que el gusano de ellos no muere nunca, que el fuego de su tormento nunca se apaga, que es un lugar, hermanos, donde los recuerdos siempre van a estar ahí atormentando a la persona. ¿Se acuerdan del hombre rico? Lo mencionamos ayer. Manda a Lázaro, a los niños, a mi casa, para que ellos no tengan que venir a este lugar. ¿Por qué decía él eso, hermanos? Él prefería quedarse solo, ahí. No ver jamás a su familia, allí. Porque no se la estaba pasando muy suave, que digamos. Entonces, ese es el infierno, hermanos. Un lugar de terrible tormento. De tormentos, decíamos anoche. Ahí será yo de crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hablábamos anoche, hermanos, de que ese lugar es un lugar que no nos imaginamos en realidad qué tan difícil, qué tan horrendo es para el hombre estar ahí. No lo podemos ni siquiera imaginar. Yo les decía, ayer les comentaba respecto a la experiencia que tuve allá en la sierra, ¿verdad? Que ya me andaba muriendo de sed. Pero el asunto, hermanos, es que allí no va a haber agua, ahí no va a haber nada, no va a haber nada absolutamente que pueda ser un motivo de reposo, que pueda ser un motivo de alegría, nada. Ahora, yo veo que, voy a tomar a Juan, ¿verdad? Yo veo que Juan va para allá. Como un acto de misericordia, ¿qué es lo que debo hacer? Traerlos a los pies de Cristo, orar por Él. Traerlo a los pies de Cristo, pero ojo, traerlo a los pies de Cristo. Hermanos, hay mucha gente que está confundiendo el evangelio con un mensaje de Dios te quiere bendecir, Dios te va a transformar tu vida en una vida mejor, Dios te va a dar una vida maravillosa. Ciertamente Dios cambia nuestras vidas, pero no es el propósito de estar aquí. El propósito de estar aquí, hermanos, es alcanzar la eternidad con Dios. Hay gente allá afuera que tiene una vida excelente, mejor que la de nosotros, si usted me lo permite la expresión. Alberca en su casa, 3, 4 carros en la cochera, sirvientes para todo, no tienen que trabajar, ellos pueden hacer las cosas desde su casa con una llamada telefónica, controlan a toda la gente en sus negocios y ellos viven tranquilos. Mientras nosotros tenemos que ir a, perdónenme la expresión, a rajarnos el lomo para comernos un burrito de frijoles. ¿Sí o no? Como dice la Biblia, hay rico muy rico que no tiene nada. El punto aquí es este, hermanos. Si nosotros somos misericordiosos, si de veras tenemos misericordia, tenemos que hablarles la palabra como es. No se trata, hermanos, de ir a, ay, pobrecito de ti, mira, Dios te quiere bendecir, Dios te va. No, hermanos, háblenle la verdad, tráigalo a los pies de Cristo, confróntelo con su pecado, confróntelo con la realidad del lugar al que va. Porque, hermanos, en las iglesias están llenas, hay mucha gente en esas mega iglesias de 30, 40, 50 mil personas que no son salvos y están cantando, me voy con él, me voy con él. Porque se les ha predicado un evangelio diferente, contrario muchas veces a lo que las escrituras nos enseñan. Se les ha dicho, hermanos amados, se les ha hablado de un Dios de amor. Dios es amor, claro que es amor. Pero ¿sabe qué, hermano? También Dios es justicia. Y fuego consumidor. Y fuego consumidor. Y no puede ser vulgar. En otra donde también se practica la misericordia, donde la palabra de Dios dice, ora por el que te aborrece, por tus enemigos, por el que te ultraja, por el que te hace daño. Ahí también estamos haciendo misericordia. Depende de lo que ore, ¿verdad? Señor, llévatelo. No, ¿verdad? Pero orar por él, que Dios lo alcance, que Dios Decía tenga una misericordia de él. hermana allá en la sierra, llegó una hermana ya anciana, llegó y me dice, hermano, dice, vengo a pedirle que me ayude a orar por mi vecino, me dice. Sí, hermana, ¿cómo no? Vamos a ver cuál es la necesidad. No, mi hermano, me roba las gallinas, que se lo lleve el Señor. Me lleva las gallinas, me lleva todo, se lo lleve. Bueno, la idea aquí, hermanos, yo creo que sí entendimos.
Un acto de misericordia sobre el perdido es hablarle la verdad. Tengo problemas en mi matrimonio, sí, es una astilla en tu dedo, pero el pecado es una herida en tu cuello. ¿Sí o no? Entonces, ay, sí, préstame tu mano y déjame te saco. Ay, no la veo, préstame la. Oiga, hermano, por favor. O sea, necesitamos enfocarnos en la realidad de que esas personas van a un tormento eterno. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros mismos no entendemos lo que significa tormento eterno. Muchas veces nosotros mismos no sabemos lo que significa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y no lo aplicamos en el evangelismo. Pero qué importante es, hermano, que nosotros entendamos. Dios demanda de nosotros misericordia para aquellos que necesitan ser ayudados. Ahora, aquí tenemos que también ser sabios. La palabra del Señor es clara y dice: no te niegues a hacer el bien. ¿A quién? ¿Quién es debido? ¿Cuándo? Cuando tengas poder para hacerlo. Cuando tengas poder para hacerlo. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque también necesitamos poner los ojos en los pobres. Jesús dijo: a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y siempre va a haber necesitados entre nosotros. Siempre va a haber alguien que tenga una necesidad, a quien podamos y debamos ayudar. Pero también siempre va a haber gente que quiera venir, hermanos, a vernos la cara de Twin Indians. También va a haber. Yo les he dicho, bueno, no sé si a ustedes, allá en Urbis les decía: hermanos, si alguien llega con una necesidad pidiéndoles dinero, pidiendo esto, mándelos con el pastor. No le suelte nada, mándelo con el pastor, que el pastor analice, que el pastor ore, que el pastor vea si realmente hay necesidad de ayudarle. ¿Por qué, hermanos? Hace algunos años, en una iglesia del norte de la ciudad, pastoreaba un hermano que ya falleció, René Montano. Y llega un hombre, hermanos, a pedir dinero, a pedir ayuda, ¿verdad? Porque tenía 15 días sin trabajar. Inmediatamente, ¿verdad? El hermano dijo: hermano, pues si alguien tiene algo de despensa, ¿verdad? Para el hermano, pues les encargamos que traigan. Pues durante la semana les recogieron una muy buena despensa al hermano. Pues le dieron la despensa al hermano, ¿verdad? Por cierto, el hermano era la primera, una o dos veces que iba al templo. Pues le dieron la despensa. Pasaron 15 días, hermanos, o lo que le duró la despensa, no me acuerdo exactamente cuándo. Llega otra vez el hermano: hermano, pues no he podido conseguir trabajo, hermano, si necesito que me apoyen otra vez, que no sé qué. ¿Cómo resulta? De que ahí en el templo ese día estaba uno de los hermanos que era administrador de una tienda Oxxo. Y le dijo el hermano: no, hermano, yo le doy trabajo, yo necesito a alguien que me ayude. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Ya le consiguieron trabajo al hermano y ahí va. Al poco tiempo, otra vez regresa: hermano, pues no tengo trabajo. Oiga, hermano, pues que no le habían dado trabajo en un Oxxo. No, es que el hermano es bien abusón, me contrató de vigilante, quiere que le ande rompiendo las sodas, y quiere que le ande barriendo aquí, que le ande barriendo allá, y que no sé qué. ¿A quién es debido? Cuando tengas con qué. Pero no te olvides de la misericordia. Porque todos necesitamos misericordia, tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Quién de nosotros es perfecto delante de Dios? ¿Quién de nosotros puede levantar la mano y decir: Señor, yo estoy al 100%, al 200% contigo? Hermanos, en lo que menos pensamos se nos va la mente de aquí a China y regresa. Pues que aquí dice la palabra en Primera de Juan 3:7: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su mano, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios cuando no hay misericordia para los demás? Ahora, yo entiendo, hermanos, miren, a veces quisiéramos poder darle a todo mundo algo. Yo cuando se me acerca gente así en los cruceros, por ejemplo, hay veces, hermanos, que sí me tocan el corazón y sí quisiera poder soltar algo. Pero hay veces, hermanos, que hasta coraje da. ¿Sí o no? En cierta ocasión veníamos de allá de por las maquilas de las Américas. Por allá vive una cuñada mía.
Y habíamos ido allá, no me acuerdo qué cosa, de que cuando veníamos, pasamos ahí por el Super La Fuente, que está aquí en el canal y la Talavera, creo. Y estaba un señor ahí, ¿verdad? Pidiendo limosna, y traía así un pedazo como así en una bolsa, ¿verdad? Un pedazo según el que era el riñón, no pensé que algo así. Era su hígado, seguro. El caso, hermanos, es que me fijo y era una bolsa de al súper con un pedazo de riñón, pero de riñón de al súper, hermanos. Y luego caminaba así, ¿verdad? Y por allá le tocaron el claxon a alguien y salió pero corriendo, ¿verdad? Y el hígado acá. No, luego casi se mete en nuestra ventana. Ahí estaba mi tía Blanca. El asunto, hermanos, es que por culpa muchas veces de ese tipo de farsantes, muchas veces se cierra el corazón de la gente por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Pero el asunto, hermanos, es que hay necesidades reales, hay necesidades verdaderas, hermanos. Lucas 10:30 al 37 nos habla de una parábola. El otro día estaba viendo precisamente esta zona en Israel. Y es una zona, hermanos, donde hay muchas cuevitas, muchas cuevas, donde los ladrones se podían esconder donde fuera. Donde era una ruta muy peligrosa porque había muchos asaltantes. Si se acuerdan del inicio de este estudio, hablábamos de cómo estaba la situación político-religiosa en Israel. Había muchos asaltantes, había una sobrepoblación en Palestina que la tierra no podía sostener. Entonces había muchos robos, había muchos asaltos en los caminos. Bueno, en este camino que el Señor menciona, hermanos, precisamente era una zona de muchos asaltos. Haga de cuenta meterse en el industrial hace unos 20 años. Ahí por el Puente Negro va a meterse el Puente Negro. Haga de cuenta, me va a andar por ahí. Ok. Andar allá en Punta Oriente, va. Haga de cuenta. El asunto, hermanos amados, es que el Señor narra esta parábola de un samaritano. Un hombre iba camino de Jerusalén a Gaza, si mal no me acuerdo. Dijo, de Jerusalén a Jericó. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y es de llamar la atención, hermanos, que el Señor menciona a dos personas metidas en el servicio del templo, un sacerdote y un levita. Dos personas, hermanos, que estaban involucrados en el culto. Dos personas que estaban involucrados en el servicio a Dios. Y esto es de llamar la atención, hermanos, porque si lo trasladamos a nuestro tiempo, estamos hablando de un pastor y un hombre, un diácono, un servidor, porque levitas muchas veces dicen, no, los levitas son los que están en la alabanza. No, los levitas son los que sirven. Los levitas, si usted se va al Antiguo Testamento, los levitas eran todos los que servían en el tabernáculo. No había nada más músicos. Es más, en el tabernáculo no había músicos, creo. No me acuerdo que había músicos en el tabernáculo. Cantores. Ok. Pero eso fue en el templo de David, ¿no? En el tabernáculo de David, es cierto. Si era ya el tabernáculo de David, todavía no dirigía el templo. Fue Salomón el que dirigió el templo. Ok. El asunto es este. Los levitas tenían que ver con el traslado de las cosas. Tenían que ver con el cuidado de las cosas, con la limpieza de las cosas. O sea, no eran nada más músicos, eran servidores en general. Bueno, el asunto aquí es este. Van el líder religioso y va el servidor del templo y no tienen misericordia de aquel hombre. Sí, se pasan y lo dejan, ¿no? Y qué terrible es esto, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es este, hermanos. En esa parábola, Jesús pone de relieve que la compasión por los necesitados es esencial. Es una prueba esencial, hermanos, de la fe salvadora y de la obediencia a Cristo, cuando nos preocupamos por el que necesita.
Yo me acuerdo, hermanos, que una vez ahí en Urri hicimos la invitación para llevar cobijas al hospital. Porque llevamos burritos, hermanos, una vez. Llevamos burritos al seguro. Usted sabe que pues, regularmente hay gente que lo hace. Llevamos burritos, hermanos, y la gente nos pedía chamarras y nos pedía cobijas. Entonces dijimos, pues, ¿qué hacemos? Pues la próxima vez llevamos burritos, pero también hay que llevar cobijas. Y vamos a llevarles a esas gentes cobijas. Pues yo no supe quién fue, hermanos, pero alguien llevó un cobertor nuevo en su empaque. O sea, yo les dije a los hermanos, cobijas buenas, hermanos, en buen estado, lavaditas. No van a traer la cobija que le arruinó el ratón, no, una cobija buena, no nuevas, no le hace, pero buenas, en buen estado. Cuando llegaron, hermano, con cobertores así, 1 o 2, no me acuerdo, nuevos, para llevarlos a los indigentes, que a lo mejor nomás duraron limpios mientras los entregábamos, ¿verdad? Porque pues los tiran en el suelo. Eso es compasión, hermano. Hermano, una observación. Quizás la excusa del sacerdote y la excusa del levita fue la ley de Moisés. Porque el sacerdote no debe contaminarse, si no, no podría administrar en el templo conforme a la ley de Moisés. Igual que el levita. Si él llega y se porque toca a ese hombre, con que se acerque a ese hombre, ya no va a poder ministrar en el templo porque ya se contaminó hasta la noche cuando se purifica, etc. Entonces antepuso una ley antes de ayudar a su prójimo. Es una excusa que encuentro en el caso de las personas anteriores. Ajá. Ahora, hay algo interesante en esto, miren. Si nos ponemos a pensar en argumentos, nosotros como seres humanos siempre vamos a tener argumentos, siempre. Pero, ¿se acuerdan de la maldición de la higuera estéril? Creo que ya se los había mencionado. ¿Sí se acuerdan? Aquí dice la palabra que Jesús tuvo hambre y vio junto al camino una higuera. ¿Se acuerdan? Sí. Y fue a ver si encontraba algo, pero dice la Biblia, no había nada sino hojas solamente. ¿Por qué? Porque no era tiempo. No era tiempo de higos. Entonces, a lo mejor, si la higuera pudiera hablar, hubiera dicho, Señor, pues ¿cómo quieres higos? Pues si no es tiempo. Y todavía me maldices porque no tengo fruto, pero no es tiempo. No, ¿de dónde esperas que yo te dé higos? Hermanos, a veces nosotros podemos tener argumentos muy válidos según nosotros. Pero Dios está pidiendo, hermano, que tengamos misericordia. ¿Qué se le quitaba al sacerdote con un día sin ministrar? ¿Qué se le quitaba al levita con un día de descanso? No, pero... La misma palabra dice misericordia quiere los sacrificios. Y los sacrificios. Entonces, qué importante es esto, hermano. Miren, el llamado a amar a Dios es también un llamado a amar al prójimo. Todos nosotros sabemos que para un judío, los samaritanos eran una especie de judíos de segunda. ¿Sí o no? O sea, sí es muy válido ese argumento, me voy a contaminar. Ahora, escuchen esto, hermanos. El leproso no estaba, el caminante no estaba muerto, ni andaba de parranda. No estaba muerto, hermanos, estaba herido. ¿Cuál era la prohibición de la ley de Moisés? ¿Cómo era que no se podían contaminar? ¿Tocando qué? Muerto. En Muerto. el Levítico 21 dice, Tocando muerto. habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Pero ese hombre no estaba muerto. Ahora, ¿cómo lo supo el samaritano? Que llegó, lo vio, lo observó y supo que estaba vivo. Entonces, estos hombres ni siquiera fueron para ver si estaba vivo o muerto. Los hombres dispuestos a perder su santidad para si alguien saber si estaba muerto o estaba vivo. O sea, perdía bien tener una piedra, ¿no? A ver si reacciona el pobre hombre. Con el bastón. De perdida a ver qué algo, o sea, de alguna manera poder hacer algo. Ni eso hicieron. O sea, ellos lo vieron y pasaron de largo. Necesitamos entender, hermanos, que bueno, para los judíos un samaritano era una especie de segunda. Era un judío de segunda. El herido no era samaritano. El herido era judío. Pero ese judío de segunda vino y auxilió al judío de sangre pura. ¿Sí? Ok. No existía una relación de camaradería entre ellos. ¿Cómo tú siendo judío me pides agua a mí que soy samaritana? No se trataba. Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Entonces los judíos se sentían superiores a los samaritanos, hermanos, pero Jesús está poniendo aquí en relieve que lo superior no es el venir de un lugar o el ser parte de una tribu o de una nación. Aquí, hermanos, lo importante es la compasión. Dios demanda compasión de nosotros, que tengamos misericordia de los demás. Este hombre, hermanos, tenía una real necesidad y ni siquiera los de su propia sangre fueron capaces de apoyarlo, de ayudarlo, de socorrerlo. Hermanos, nosotros necesitamos estar atentos, que nuestros ojos no se cierren ante la necesidad de la iglesia, que nuestros ojos y nuestra mano no se cierre para apoyar al hermano que está en necesidad, que está en crisis. Yo me acuerdo, hermanos, estábamos allá en Urbachi, aquí en Urbi. Estábamos en Urbi y de repente llega una familia. El esposo, la esposa, una niña como de 12, 13 años, quizá un poquito más, y un niño pequeñito con síndrome de Down. Y cuando ellos llegaron aquí a Chihuahua, hermanos, no traían muebles, no traían casi nada, estaban durmiendo creo que en el piso en un colchón, ¿verdad? Algo así. ¿En qué circunstancias se vinieron de donde venían? No sé. Pero llegaron con necesidad, hermanos. Y éramos bien poquitos, menos de los que somos aquí. No sé si a ustedes les tocó, ¿no? Y hermanos, levantamos una despensa. Y el hermano o la hermana, no me acuerdo quién de los dos, dijo: hermanos, lo que más necesitamos son pañales. 4 años tenía el niño, pero eso entonces. Hermanos, pues le levantamos una despensa, hermanos, con muchos pañales. Obviamente comida. Una hermana llevó una reja, ¿va? de comida, hermanos. O sea, fue algo que a mí me conmovió, hermanos, porque yo vi cómo la iglesia respondió, se unió. Es más, hermanos, en mi trabajo, compañeras de mi trabajo me dieron bolsas de pañales para el niño en mi trabajo. O sea, yo platiqué con las compañeras: oigan, fíjense que pasó esto y estamos haciendo esto. No, usted díganos cuándo se los traemos, pues tráigamelos mañana. Y en la siguiente, yo con mis bolsas de pañales en la reja que no cabían en la moto. Pero nos unimos, hermanos, a apoyar a esa familia. Y eso es algo, hermanos, que necesitamos estar siempre atentos a la necesidad. Cuando hay una verdadera necesidad. Por eso les digo, si alguien llega, pregúntenle al pastor, porque de repente, hermanos, si hasta nosotros de repente nos ven la cara. Ahí en la iglesia donde mi esposa y yo nacimos, llegó un fulano. Lo único que supimos es que andaba en un suru rojo. Fue lo único que supimos. Pero andaba, hermanos, casa por casa. ¿Cómo supo los nombres de todos los de la iglesia? Yo no sé. Y cómo supo con cuánto lo podían ayudar, tampoco sé. Pero llegaba a las casas y les decía: me mandó la pastora y me dijo que usted me podía dar tanto, que me podía prestar tanto. Y como lo había mandado la pastora, pues miren. Y a varios transió. Cuando se le descubrió los patitas para cuando son, nunca lo volvieron a ver. Y obviamente ese dinero jamás lo volvieron a recuperar. Entonces, sí tenemos que ser misericordiosos, pero sabios. Aquí hemos tenido gente que hemos ayudado a puerta abierta, como se pueda, como iglesia. Usted en lo personal, con consejería también. Y a última hora no respondió. O sea, es algo que quizás de cierta forma como que se siente uno un poquito como defraudado, porque espera uno más de esas personas, ¿no? Pero al mismo tiempo, en su momento, hiciste tu parte para la gloria de Dios. Sí, o sea, aquí lo importante es esto, miren, hermanos, porque siempre va a haber alguien que sea más listo que nosotros. Dice la palabra: haced todo para gloria del pastor. No. Dios. ¿Eso dice? No. Jamás. Haced todo para gloria propia. No. Haced todo para gloria De Dios. de Dios. Cuando yo hago todo para la gloria de Dios, si alguien viene y nos transea, que Dios lo bendiga. Nosotros hicimos lo correcto, porque lo hicimos para el Señor. Pero también si alguien llega con la intención de transearnos y no caemos, también Dios que lo bendiga. Nosotros estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, no somos la beneficencia pública. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? O sea, no le estoy diciendo que cierre su mano, no le estoy diciendo que cierre su corazón, Que sea sabia. que abra sus ojos, que le pida a Dios discernimiento, que pidamos a Dios discernimiento. Ayúdanos
a apoyar, ayúdanos a ser útiles, ayúdanos a cumplir con lo que tú esperas de nosotros, con la expectativa que tú tienes de nosotros, porque yo quiero alcanzar misericordia cuando yo la necesite. ¿Me Amén. explico? O sea, a mí, hermanos, de veras, hay veces que veo a los niños en la calle pidiendo. Y créame que me siento movido a darles, pero a la vez me siento movido a no darles. Y no les doy. Y no es porque sea San Pedro. Es porque esos niños deberían de estar estudiando, hermanos. Es porque esos niños no tienen por qué estar en la calle, a riesgo de que los atropellen. Pues sí, los papás se los mandan a pedir, y ya están las mamás allá sentadas en la esquina esperando a que les lleven el dinero. Me acuerdo la última vez, hace años que no vamos a Kentucky Fried Chicken, años. Sobre todo desde que empezaron a subir los precios. Hace años que no vamos, hermanos, pero una vez de las que fuimos, estábamos sentados ahí en Kentucky y de repente en un taromarito va y se nos queda viendo así. Corima nos dijo. Y creo que mi esposa le dio un mundito. Salió corriendo el chamaquito, hermanos, y al ratito ya tenemos como a 3, 4 ahí, va. Y salimos, hermano. Ya no les dimos nada, pues teníamos un chorro de hambre también nosotros. Salimos, hermanos. ¿Quién cree que se estaba comiendo el pollito? El señor o La mamá. Y tenía todos los otros chamaquitos ahí hechos bola alrededor de ella, vaya, comí, los chavitos no viéndola. Hasta le tiré risa, creo que ya se acordó. La risa, o sea, come la señora y con su vasote de agua de no sé cuán, de esos que venden ahí en la libra, su vasote de agua, su pollo Kentucky, su rebanada de pizza, los chamaquitos nomás la veían. Pues está como los tarahumaras que piden dinero aquí abajo del puente. Yo siempre acostumbraba pues, a darle unos centavitos a las señoras tarahumaras. Y una hermana, que sé quién, ¿verdad? Pero no voy a decir el nombre, que las conoce a ellos porque por su casa viven muchos. Y estaba aquí todavía la hermana Yoli y nos dijo que y si es cierto, ¿verdad? Dijo, antes, dijo, ellas juntan mucho, bueno, no sé cuánto dinero ahí, dijo, pero van y se los llevan a sus esposos y sus esposos se lo... Y son muy saludables los esposos, ¿verdad? Salud. Sí. Sí, de hecho, allá en la sierra están igual, ¿verdad? Llegan las despensas, llega el Procampo y llegan todos esos apoyos. Y es el único día que usted ve a los maridos con las mujeres, ¿verdad? Ya nomás les entregan el dinero y ahí nos vemos. La mujer se regresa al rancho y aquellos a la... Bueno, tenemos que ser sabios, hermano. No le estoy diciendo que cierre su corazón. Insisto en eso. La nueva vida, hermanos, y la gracia que Cristo nos da a los que aceptamos su perdón, su gracia, su misericordia, debe, hermanos, de producir en nosotros amor, misericordia, compasión por los necesitados y afligidos, especialmente por los afligidos por el pecado. Es donde entra el perdón, porque a veces el pecado es tan fuerte que rehuye a la persona, y si 7 veces vuelve a ti diciéndote perdóname, perdónate. Los que dicen ser creyentes, pero que tienen un corazón insensible a los sufrimientos o a la necesidad de los demás, da una evidencia segura, hermanos, de que no tienen vida eterna en sí mismos. Mateo 25, del 41 al 46. Carlos Spurgeon lo dijo de otra forma. Carlos Spurgeon dijo, si a ti no te preocupa, o si tú no tienes, no te preocupan pues las personas que van al infierno, si en tu corazón no hay un deseo de que las almas sean salvas, es porque tú mismo no eres salvo. ¿Qué dice Mateo 25, 41 y 46? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense cómo los llama, ¿eh? Está hablando aquí de ovejas y cabritos. Está hablando aquí, hermanos, de personas, ¿sí?, que van a ser juzgados aquí por sus obras. Acuérdense una cosa, ya lo hemos comentado, la salvación es por fe.
Pero la fe sin obras. Pero la fe sin obras es muerta, ok. Pero la salvación es por Fe. fe. Las obras manifiestan la fe que tenemos para ser salvos. ¿Estamos? Pero cuando seamos nosotros, hermanos, rescatados, arrebatados, llevados a la presencia de Dios, va a ser por la fe que pusimos en Jesús. ¿Estamos? Pero la gente que va a ser condenada por sus obras. Si usted lee Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, dice, fueron juzgados los muertos según, Obras. no según su fe. ¿Sí? Entonces la salvación es por fe, pero la condenación es por obras. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿qué dice? Malditos, ¿qué dicen? Ahí está el perdón. Apartados de mí, malditos. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Fíjense bien, aquí hay una palabra que llamó mi atención, acaba de llamar mi atención apenas, precisamente. ¿Cómo le llaman ellos a Jesús? Señor. Qué tremendo está eso. Cuando yo llamo Señor a alguien, en este caso a Jesús, yo lo estoy reconociendo como alguien superior a mí, Su autoridad. como mi autoridad, como mi gobernante, como mi dueño. Pues el Señor quiere decir dueño. Exactamente. Y ellos le llaman Señor. Ellos no le llaman, oye Mesías, oye Jesús, oye Salvador, oye. No, ellos dicen Señor. Se consideraban sirvientes. Como aquellos que, Señor, Señor, en tu nombre. Se consideraban sirvientes. Se consideraban parte del pueblo. Sígale, hermano. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero aquí, ¿a qué se refiere, hermano, donde dice a uno de estos más pequeños? ¿En qué consiste a estos más pequeños? ¿Pequeños en qué? Está hablando, déjeme ver, para no echarle mentiras. Mateo, ¿qué le dije? 25. Ese viene siendo el 45. Dice, entonces le respondieron diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me llama la atención esos más pequeños, ¿a qué se refiere? Sí. Tampoco a mí lo hiciste. Sí, hay varias acepciones para la palabra pequeños. Hay quienes afirman que se refiere a niños, pero no, yo pienso que no está hablando de niños. No, yo creo que no. También la Biblia dice en A los más Apocalipsis, pobres, dice, necesitados. vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ok, ahí hay dos interpretaciones también que yo he escuchado. No sé si el hermano tenga alguna opinión también. Grandes y pequeños, hay quienes dicen que se refiere a adultos y niños. Yo creo que sí. Pero también se refiere a grandes en autoridad, en poder, ya ven que Jesús dijo, el que quiera ser grande entre vosotros será servidor de los demás. Entonces, cuando habla de grandes, habla de gente pudiente, de gente que tiene cierto dominio, que tiene cierta autoridad. Cuando habla de más pequeños, en este contexto, está hablando de gente más necesitada, más pobre, menos capacitada, con menos recursos. Oiga, hermano, porque en el contexto, en el versículo 32 dice, y serán reunidas delante de toda la nación. O sea, se está refiriendo a... ¿Sí? Entonces yo pienso que aquí, hermana, y esta es mi interpretación personal, que se refiere a ese tipo de personas, más desvalidas, más marginadas, vulnerables. Marginadas. ¿Sí? ¿Estamos? Para terminar el punto, hermanos, el amor se expresa mediante la ayuda sincera a las personas necesitadas, es decir, compartiendo. ¿Qué vamos a compartir?
las posesiones terrenales con ellos. A veces a mí me ha tocado, hermano, recibir la bendición de que de repente alguien llegue y, mire, hermano, este pantalón se lo voy a regalar, le voy a regalar esta camisa, cosas así. Por ejemplo, esta camisa, Compartir. este pantalón que traigo, estos zapatos, la corbata, todo me lo he compartido, hermano. Algunas cosas me han llegado nuevas, otras cosas me han llegado usadas. Pero eso es compartir, hermano. También a nosotros nos ha tocado de repente compartir con alguien algo. Pero ese es parte de lo que es el ser cristiano. Negarse a dar alimento, ropa, o a veces hasta dinero, hermanos, para ayudar a otros que están en verdadera necesidad, es cerrar el corazón ante su adversidad. Esto incluye también, hermanos, fíjense, algo que a veces no nos entra. Dar dinero para llevar el evangelio a aquellos que no lo han oído. De repente hay misioneros, hermanos, que llegan a las iglesias, hermanos, necesitamos apoyo, miren esto y esto y esto y esto. Yo tengo la bendición, hermanos, de que a veces cuando tengo la oportunidad de apoyar, hay unos hermanos que están preparándose, están en Oaxaca ahorita para irse de misioneros a Armenia, creo. Y de repente me hablan, hermanos, oye, Martín, necesitamos para esto, para aquello. Y cuando hemos tenido, hermanos, decimos, y no lo digo para levantarnos el cuello, es parte de la enseñanza, hermanos, es parte de lo que tenemos que hacer, apoyar a aquellos que están predicando. ¿Saben por qué se diezma, hermanos? Porque es el plan de Dios para sostener a los que predicamos. Mucha gente dice, no, es que se quieren volver ricos con el diezmo. Yo le pregunto, y contéstese usted solo. Con lo que usted diezma, el pastor se puede comprar zapatos y darle universidad a sus hijos. Nomás pregúntese por ahí, hermano. Con lo que usted diezma, el pastor se puede ir de vacaciones una semana a Mazatlán, aquí a la Concordia de perdida. La Concordia sí. Ay, A la Concordia sí. ¿Cuánto dure? ¿Quién sabe? Camión. el Vivebusa, No, el viejo no pasa por allá, hermano. ya sé. Hágase esa pregunta, hermano. ¿Sabe de que mucha gente está diciendo que el diezmo es un fraude? Y sabe de que los principales perjudicados cuando la iglesia no diezma es la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor no va a tener tiempo de andarle visitando. Porque el pastor no va a tener tiempo de preparar un estudio conforme a lo que Dios quiere. A veces va a andar el pastor todo apurado, sacando apuntes aquí, sacando apuntes allá para poder presentar un medio sermón aquí en el templo. Decía Carlos Spurgeon, ¿cómo esperas tener un sermón nutrido en tu púlpito cuando hay hambre en la mesa de tu pastor? Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, a veces lo que nosotros ofrendamos o diezmamos, nosotros no sabemos el uso que se le da. Muchas veces la gente piensa, no, es que el pastor está nadando en la abundancia. Pues yo quisiera que fuera y me echaran la mano allá a ahogarse conmigo en la abundancia. Bueno, es que fíjese por qué ha caído la gente en esto, hermano. Porque vemos a los pastores que tienen mega iglesia, que incluso traen carros blindados, y usted sabrá de quién estoy hablando. Sí, que que se hasta suelen a predicar con guardaespaldas. Que Que hasta les suelen predicar con guardaespaldas. guardaespaldas. Y las esposas de esos pastores, porque los conocemos, operadas. Parece Robocop. Sí, sabemos. entonces a causa de eso, la gente se hace, pues esas, ¿cómo se le pueden decir? Conceptos acerca de los diezmos. Como hay pastores que nosotros conocemos, ¿verdad? Conocimos uno de Fort Collins, mis respetos, una super archi mega iglesia, mucho más de 5,000 miembros. Y cultos en los sábados y en los domingos porque no cabe todavía la gente, pero tienen una administración, que mis respetos en la administración, pero él recibe su pago semanal. No todos los diezmos son para el pastor, es una administración, y tiene una administración para misiones, para aún a nosotros que nos ayudaron en renta, comida, gasolina y todo eso por 3 meses. 3 meses, ¿verdad? Que nos ayudaron, de ahí de los diezmos. O sea, hay pastores
que sí utilizan los diezmos conforme es, ¿verdad? O sea, una administración que de los diezmos para el mantenimiento de la iglesia, que bancas nuevas, que si hay una necesidad en la iglesia, pues órale, como a nosotros, que yo creo que ellos fueron los que pagaron el nacimiento de Amaris, ¿verdad? Más de $10,000. Entonces, pero hay otros, ¿verdad? A controversia, ¿verdad? Que hasta aviones traen, de uno de allá de Estados Unidos. Entonces, por esas cosas es que la gente también se hace dura en cuestión al diezmo. Pero ellos también van a ser juzgados, porque la palabra de Dios dice, yo enriquezco a que quiero enriquecer. De hecho, nosotros vivimos de cerca, en el pasado de nuestros padres, qué es lo que se hacía con todo eso que se recibía. Y créanme que yo iba y repartía hermanos, visitaba hermanos, y lejos de recibir, dejaba ahí con ellos. Entonces nosotros simplemente, como familia pastoral, nosotros pudimos vivir eso de nuestros padres, que gran parte de lo que se recibía, que no era mucha, se repartía entre gente necesitada en la misma congregación. Solamente que no tocaban trompeta delante de ellos. Pero sí, el siervo de Dios es digno de su salario. Eso sí, porque yo, por ejemplo, me pongo a pensar en usted cuando usted estaba trabajando secularmente, que eran muchas horas las que usted trabajaba, y lo creo que también los sábados, y pues no había tiempo de visitar a los enfermos. ¿Por qué? Pues porque usted andaba trabajando, y luego todavía hacer los sermones a diario, ¿verdad? De pues, servicio en ese entonces había miércoles, jueves, viernes, y luego los sábados no me acuerdo. Los sábados también teníamos ensayo de alabanza. Bueno, los sábados y domingos, entonces no es la misma calidad del trabajo, porque no puede uno servir a dos amos. No puede uno servir a dos amos porque con uno queda mal. Y yo sí le agradecí mucho a Dios cuando usted dejó el trabajo de allá afuera. Pues ¿Por qué? Porque es más calidad, es una iglesia chica, somos muy poquitos miembros, pero yo sé que Dios lo va a bendecir con más, pero se ve la diferencia. Pues eso espero, que sí se note la diferencia. Mucha. Cuando estábamos en Urbi, predicaba también los sábados, de hecho. Cuando estábamos en Urbi, predicaba en un parque, al aire libre. Pero sí es diferente, Los perjudicados, los primeros perjudicados, siempre va a ser la iglesia. Siempre va a ser la iglesia. ¿Por qué? Porque a uno como pastor, Dios no lo deja, Dios no nos ha desamparado. Amén. Ahorita no les puedo decir que traigo dinero en la cartera porque pues no traigo, lo único que traigo ahorita son los viáticos de Miguel porque salimos a Torreón ahorita más tarde. Es más, una observación para la iglesia. Muchos, cuando fallecieron mi suegra, ¿verdad? Que fue la que se fue al último, muchos pensaron, o sea, no quisieron tomar esta iglesia porque ya la conocían que somos una iglesia pequeña. Y no quisieron porque a lo mejor, yo no sé, porque no eran muchos los diezmos que aquí se recogen. Mas, sin embargo, usted, como yo se lo dije, fue valiente al escoger Peniel. Pues de hecho fue Dios el que nos escogió a nosotros, hermanos, porque en el momento en el que nos dijeron que nos veníamos para acá, en ese momento Dios nos retiró de allá. Ahora, sí es cierto, cuando recién recibimos la iglesia, que había 6 personas. Sí, pues estaba la pandemia. 10 personas. Pero pues gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Ya somos más de 6. Amén, gloria a Dios. Somos más de 6. Ahí la llevamos. Pero el punto es este, hermanos. Llevar el evangelio a los que no han oído es una de las necesidades más grandes que la iglesia tiene. Y es una de las responsabilidades sobre las cuales Dios más nos está exigiendo, hermanos. Hay almas que se están perdiendo aquí alrededor de nosotros. Hay almas que se están perdiendo, hay almas que necesitan la salvación. Por eso estamos en el estudio de evangelismo. Porque queremos llevar a esta gente a los pies de Jesucristo. Eso es tener misericordia, hermanos. Es una de las necesidades más apremiantes del ser humano, oír el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser salvada. Un día, hermanos, todos nosotros brincamos del mismo avión y todos nosotros necesitamos el mismo paracaídas para librar nuestra alma. Sí, ya lo traemos, gloria a Dios. Pero hay gente allá afuera que necesita ponérselo y poner toda
toda su confianza en Él. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada, yo nomás quiero leer en Miqueas 6:8 que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien. Bueno, hermanos, pues vamos a orar para cerrar nuestra escuela dominical. Leti, ¿nos diriges por favor en oración al corazón, por favor? Y a nuestros hermanos que estén por ahí en internet, les recordamos que ahorita a la 1 nos volvemos a conectar con la predicación de la palabra. Dios me los bendiga y los esperamos ahorita a la 1. Dios los bendiga. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en esta mañana todavía, Señor, para darte la honra y la gloria. Exaltamos Por la oportunidad